Muy buenos días, hermanos, hermanos. La paz de Dios sea con todos ustedes. Saludo a todos los miembros del grupo de Teología Bíblica y a las personas que también me están escuchando a través de este medio. Para las personas que no me conocen, mi nombre es Dainor Sainz. Eh, Actualmente tengo 28 años. Soy una persona felizmente casada. Y bueno, el tema de hoy que voy a tratar es el tema de la inerrancia bíblica. Antes de dar inicio a este hermoso tema, vamos a pedir sabiduría de nuestro Señor Jesucristo. Y Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por la vida, te doy gracias incluso por permitirme hablar de este tema, Señor. Señor, aunque tu palabra es inerrante, yo soy tan falible, Señor. Dame la estrategia necesaria, dame los pensamientos para poder hacer entender, Dios mío, a través de tu palabra. Y lo que pretendo con esto no es enaltecerme, mucho menos hacerme famoso o hacerlo de una forma que agrade a alguien. Solo intento mostrar tu gloria, Señor, reflejarte a ti como tal, como nuestro único sacerdote. Señor, toda la gloria y toda la honra sea solo a ti. Y que tú seas quien disfrute de este tiempo más que cualquier otra persona que esté escuchando. A ti sea toda la honra y toda la gloria. Y que tu Santo Espíritu me guíe ahora. Amén. Bien, hermanos. Declaración de Chicago sobre la inerrancia bíblica. Esto se da el año 1978 en una conferencia internacional en agosto en Chicago, donde más de 300 teólogos eruditos asistieron a esto. Por otro lado, líderes de todas las denominaciones protestantes, donde gran parte de ellos suscribieron un estamento. De hecho, dicho estamento responde a los profesos cristianos evangélicos en Norteamérica durante varios años. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando hablamos sobre la inerrancia bíblica? En cuanto a la inerrancia bíblica, es una doctrina que consiste en la ausencia de errores o fallas en las escrituras. En otras palabras, nosotros creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Y por ese mismo motivo es que no tiene errores, no tiene fallas. Y eso lo podemos ver en 2 Timoteo 3:16. Pueden poner pausa el video y buscar en sus Biblias. Yo aquí ya lo tengo anotado para ganar tiempo. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado en toda buena obra. Entonces, de hecho hay una lógica que manejamos los cristianos. Si Dios es enteramente perfecto, Él es perfecto y toda la Biblia fue inspirada por Él, entonces todas las escrituras son 100% perfectas. Por un lado, aparte de negar que la Biblia es inerrante, debemos declarar también su autoridad como tal. Todo cristiano que ha nacido de nuevo, toda persona que ha aceptado al Señor Jesús como su Señor y Salvador, aceptándola a Cristo, sabe que está llamado a mostrar la obediencia a las escrituras de la palabra de Dios de una forma humilde, de una forma fiel. Por eso reconocer las escrituras como una verdad total, como una veracidad total, es reconocer la autoridad completa. Ahora, ¿cuál es el problema en esto? Si nosotros por un lado negamos esa autoridad de las escrituras, miren, por un lado negamos el testimonio del Señor Jesucristo y negamos el Espíritu Santo, entonces, ¿por qué el predicar el Evangelio? ¿Por qué no tendría sentido el hecho de ir y hacer discípulos? Por otro lado, si negamos esa autoridad, es no someterse a las demandas de las Escrituras. Cuando toda persona que ha nacido de nuevo, que ha aceptado y ha nacido, sabe y entiende que el someterse es el signo de la verdadera fe cristiana. Y eso sabe muy bien solo aquella persona que ha nacido de nuevo. Ahora, lastimosamente, hay doctrinas, hay personas que niegan esta inerrancia, pero lo que ellos hacen es no mostrar las consecuencias como tal.
Eso vamos a ir viendo un poco más adelante. Y esto nos lleva a nuestro primer encabezado, que es creación, revelación e inspiración. El Dios Trino, quien creó toda la creación, quien creó absolutamente todo el universo, con su autoridad hizo a la humanidad, hizo al hombre a su propia imagen, para que éste viviera una comunión con él. De hecho, esa es la principal razón del hombre, ¿no? Tener una comunión con el Creador. Como portador de esa imagen, el hombre fue hecho para escuchar la palabra de Dios y así éste respondiera en una obediencia adoradora. Por otro lado, vemos al mismo Dios revelándose en las Escrituras. Todo empieza con la caída de Adán. Si bien Adán había caído, pero Dios no envió un castigo eterno al hombre, sino que Él promete una salvación. Y es ahí donde comienza todo el drama de la redención. R.C. Sproul lo define de esa manera, el drama de la redención, la película, donde se ve centenares de sucesos, Dios mostrando sus pactos con cada hijo elegido. Y dentro de eso incluso podemos ver el pacto que hizo con Abraham. Si bien Dios había prometido una nación en la cual en su simiente serían benditas todas las naciones, Dios estaba estableciendo un pacto que apuntaba a nuestro Señor Jesucristo, donde en Génesis 3:15 Él promete que de la simiente de la mujer vendría aquel que aplastaría la cabeza. Se está refiriendo a ese hijo como tal. Ahora, dentro de ese cuadro, dentro de ese panorama, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios mostrando su juicio, vemos a un Dios mostrando su misericordia, sus promesas, sus mandamientos a un pueblo que había transgredido la ley en reiteradas veces. No fue el hombre, pese a pesar de entrar en pecado, de transgredir la ley, por naturaleza, él debería tomar la iniciativa de por lo menos acercarse o pedir perdón o tomar el drama de la redención. Pero no. La iniciativa no la tomó el hombre, sino que el mismo Dios, en su gracia y su misericordia, fue quien mostró esa misericordia. Ahora, eso lo hizo para llevar a una relación de pacto y compromiso entre Dios y su pueblo, para que ellos pudieran responder con una sensible adoración. Y dentro de esto vemos que Dios usa a Moisés, a quien Dios usó para llevar su palabra, para llevar sus estatutos. De hecho, el propósito de Dios era mantener su pacto, haciendo de que su pueblo conociera su propósito, su naturaleza, su voluntad, tanto en un presente como en un futuro. Y es por eso que vemos que incluso Dios pone voceros proféticos, que antes de que venga Jesucristo ya habían anunciado, ya habían profetizado cómo Él vendría, los milagros que realizaría, incluso cómo Él llegaría a morir. Por eso es que toda la profecía se completa en Jesucristo. Y miren, la palabra de Dios hecha hombre, Jesucristo. Por eso, la Biblia es una revelación verbal exacta de Dios, al punto incluso que Jesús dice en Mateo 5:18, dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, escuche bien, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Dios ejerció un control preciso de la producción de las Escrituras, al extremo de que era la propia letra de lo que Él quería poner en el escrito. Y no esto como un dictado, como cuando un jefe dicta a su secretaria lo que debe de escribir, aunque pareciera, es probable que hayamos entendido de esa manera. Pero si bien un jefe puede hacer un dictado a una secretaria, él no puede tener un control absoluto en cuanto a su vida, su presente, pasado y su futuro. Él no puede tener incluso un control sobre su entorno en el que vive, mucho menos sobre sus pensamientos. La Biblia enseña que Dios tiene un control total y preciso de cada detalle de su creación, incluso nuestros pensamientos se encuentran bajo su control.
Mi pensamiento, tu pensamiento, los pensamientos de cada uno de nosotros están bajo su control, incluso de los que escribieron las Sagradas Escrituras. O sea, Dios dirigió de una forma sus vidas, sus pensamientos, de que cuando llegó el momento de escribir, todo el panorama, todos sus pensamientos estaban perfectamente adecuados para que las Escrituras sean realizadas según lo que había ordenado Dios. Y obviamente el Espíritu de Dios también dirigió el proceso para que el contenido de las Escrituras estuviera más allá de la inteligencia de lo que los escritores podían concebir. Y eso lo vemos en Éxodo 4, 11 y 12, que dice: y el Señor les respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo, al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo el Señor? Ahora pues ve que yo seré tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Por otro lado, hermanos, debemos tomar en cuenta en las Sagradas Escrituras es que Dios no encontró a las personas adecuadas para escribir la Escritura. No, Dios no encontró en el sentido de que como cuando uno va al mercado y empieza a buscar algo de lo que necesita y empieza a buscar y a buscar. No, Dios no hizo eso. Dios no agarró en el momento y dijo, a ver, como que siento que Pedro está creciendo espiritualmente, Dios no agarró el momento, no puede que sea Pablo, a ver, ¿a quién elijo? ¿Cuál de los dos? Creo que el uno tiene más espiritualidad que el otro. No fue así. Dios hizo a las personas adecuadas para escribir sus sagradas escrituras. O sea, no fue en el momento, sino fue mucho más antes de la creación. Y eso lo podemos ver en Gálatas 1, 12, 15, 16, cuando Pablo dice que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Un rato. Pablo está diciendo que no fue en el momento. ¿Será que Dios lo había elegido en el momento que Él se le aparece y Pablo se pone ciego y fue ahí donde Dios lo había elegido? No, Pablo no está diciendo eso. Pablo, que él fue llamado desde el vientre de su madre, él ya había tenido un propósito, un fin. Simplemente ese propósito ahora se estaba haciendo visible, se estaba realizando. Entonces, Pablo afirma eso. El libro de Jeremías de la misma manera dice, fue palabra del Señor a mí diciéndome, mire, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que saliste de la matriz, te santifiqué. La santificación no vino en el momento, fue antes. Te di por profeta para los gentiles. Eso lo dice en Jeremías 1, 4, 5 y 9. Por eso, hermanos, lo que las escrituras dicen, Dios lo dice, y aunque fueron inspiradas por el hombre, fueron impulsados por el Espíritu Santo. Cristo, autoridad, Cristo y la Biblia. Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es la palabra hecha carne, es nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Jesucristo como tal reveló al Padre con su presencia y con sus hechos, porque Él era Dios. Habló la palabra del Padre y sus palabras juzgarán en el día final al hombre. Ahora debemos tomar en cuenta, hermanos, que Jesucristo es el tema central entre el Antiguo y Nuevo Testamento, es el tema central de las Escrituras. Y es lamentable ver, aproximadamente cuando tenía 20 años, yo leía un libro que se llama El Código del Campeón, el cual narraba una parte de la historia entre David y Goliat, donde muestra que David no solo había peleado con un solo gigante, sino que a medida que pasa el tiempo, él fue enfrentando más gigantes. Y lo que la mayoría asemeja a esta escritura es fortaleciendo las virtudes del hombre, diciendo que de la misma manera que venció David a Goliat, tú debes vencer tus problemas. En la vida vas a encontrarte con situaciones, gigantes que van a aplastar, gigantes que van a darte miedo incluso en tus sueños. Y tú tienes que armarte de la onda de la fe para atacar a esos gigantes. Y no solamente lo leí en ese libro, es un libro de Código del Campeón, creo que muchos han leído, no quiero hablar mucho del autor, y no solo en un libro, sino que también en muchas prédicas he llegado a escuchar eso. Hermanos, debemos tomar en cuenta que Jesucristo es el tema central de las Escrituras.
Esa misma historia nos muestra y nos señala lo que Jesús un día haría en esa cruz. David, de la misma manera, se puso sustituto entre todo el pueblo de Israel. Él era el único sustituto. El pueblo egipcio estaba amenazando a través de Goliat al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y por la gracia de Dios, Dios usó a David. Pero él era el único sustituto, y por la gracia de Dios, David venció a Goliat, y Dios hizo un pacto en ese momento, el cual Dios estableció un trono y un reino del cual su reinado no tendrá fin. Dios estaba estableciendo su pacto basado en el Hijo, en Génesis 3:15, la simiente prometida por donde iba a venir, por donde iba a venir. Por eso, mis hermanos, mire esta concordancia apuntando a las Sagradas Escrituras. Así como David se hizo sustituto entre el pueblo de Israel, Jesucristo en un futuro se haría sustituto entre todos sus hijos, muriendo en esa cruz. Él sería el sustituto. Por otro lado, de la misma manera que David venció a Goliat, Jesucristo en un futuro vencería a Satanás, vencería la muerte y nos haría libres del pecado, libres del infierno, así como David hizo libre al pueblo de una esclavitud. Entonces, incluso ese pacto que Dios se había hecho con David, estaba apuntando a la simiente, a Jesucristo, el cual su reinado no tendrá fin. Por eso es que cuando entramos a Mateo, nace una genealogía, el cual dice a gritos, clamando a gritos, lo que, oh tú Dios soberano, habías prometido en Génesis 3:15. La profecía hoy se ha cumplido, se ha hecho carne, es visible. Ahora tenemos al Cristo, la simiente prometida. Era Jesucristo. Todo el panorama del Antiguo Testamento apunta a esa redención. La Pascua, el tabernáculo, solo mostrando ejemplos claves. En la Pascua de igual manera, el hombre no era salvo por el sacrificio de animales como la mayoría dice. No, ese acto apuntaba a lo que un día Dios haría en esa cruz. Derramaría su sangre, quitando el pecado, librando al hombre. El hombre en el tabernáculo no podía acercarse al lugar santísimo. Era necesario que haya una purificación. Era necesario que el hombre sea purificado. Había derramamiento de sangre. Hermanos, hoy en día, de la misma manera, escuche bien, nadie puede llegar a Dios si no es a través de ser purificados y lavados por esa sangre que es Jesucristo. Es el medio por el cual nosotros podemos llegar a la ciudad santa, podemos llegar a Dios. ¿Se da cuenta? Se da cuenta que cada parte del Antiguo Testamento muestra al Señor Jesucristo, muestra ese momento en el que Él vendría, pero lastimosamente muchos damos el valor al hombre. Por eso, hermanos, debemos tomar en cuenta de que las Sagradas Escrituras deben ser tratadas por lo que en verdad son, el testimonio del Padre en cuanto al Hijo encarnado. Ahora, por otro lado, debemos ver que la autoridad de Cristo y la autoridad de las Escrituras se centran en una sola autoridad. Cristo, como sacerdote nuestro, Él dijo que las Escrituras no podían ser quebrantadas, no podían ser violadas. Como sacerdote y como el rey, Él dedicó su vida a cumplir las Escrituras, cumplir las leyes, al extremo incluso de llegar hasta la muerte. Y es por eso que las Escrituras y la autoridad de Cristo se complementan en una sola fuente de autoridad. El Cristo que interpreta la Biblia y la Biblia que interpreta a ese Cristo, que proclama a ese Cristo. Así que lo que las Escrituras dicen, Cristo lo dice. Amén. Infalibilidad, inerrancia, interpretación. Nosotros hablamos hoy en día mucho sobre infalibilidad, inerrancia. De hecho, anterior a la década de 1960, las dos palabras eran usadas de manera muy intercambiables. ¿Y qué implicaban estas dos palabras? Que la Biblia no tiene errores. Que la Biblia no tiene errores. Debido a que aparecieron críticos
que decían que la Biblia tiene errores, pero no era capaz de engañarte, no era capaz de echarte a perder, no era capaz de que tú terminaras perdiendo en cuanto a su evangelio. Y ahí es donde los críticos niegan la inerrancia de las Escrituras, pero afirman su infalibilidad. Niegan su inerrancia, pero afirman su infalibilidad. O sea, de que a pesar de que las Escrituras tienen errores, a pesar de sus errores, no te va a engañar, no te va a llevar por un camino de perdición, no te va a hacer equivocar. Entonces, cuando tomamos ese punto en cuenta, en favor, nos damos cuenta de que cuando hablamos de infalible e inerrante, cuando hablamos de infalible nos estamos refiriendo a que las Escrituras no te van a llevar por un lugar errado, no te van a mentir. Y cuando hablamos inerrante es que no contiene errores y no puede contener errores porque es inspiración de Dios. Y ahora supongamos que negamos la inerrancia de las Escrituras, aunque hay personas que lo hacen. ¿Cómo tú haces? ¿Cómo tú haces al momento de decir que una parte tiene errores y esta sí y esta no? Y llega un punto en el que tú tienes que ir y discipular y hacer discípulos. ¿Cómo tú muestras la Biblia como tal? Tú vas y dices, yo creo en las Escrituras, yo creo esto y quiero que tú creas. Pero debes tomar en cuenta que hay partes que están erróneas y hay partes que no. Entonces el discípulo te va a preguntar, ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes cuáles son correctas y cuáles no son correctas? ¿Quién afirma eso? Y tú le vas a decir, bueno, los académicos determinaron eso. Sí, pero todos los académicos no se han puesto de acuerdo aún y eso causa una molestia, eso causa un malestar. Ahora ni siquiera podemos afirmar cuáles son erróneos y cuáles no son erróneos, porque simplemente no se ponen de acuerdo. Por eso, hermanos, la calidad, miren, deben tomar en cuenta esto, la calidad de tus discípulos, de las personas que tú vas formando, dependen mucho de cómo ellos recibieron la Biblia, depende mucho de cómo tú les presentas la Biblia. Por eso Pablo decía en el libro de Primera Tesalonicenses, la iglesia de Tesalónica había llegado a ser una gran iglesia. Porque cuando Pablo les presenta las Escrituras, ellos las recibieron como la palabra, como lo que realmente es la palabra de Dios. Entonces, por lo tanto, inerrante, infalible. Ellos creyeron, la vivieron, la abrazaron, la proclamaron de tal forma que eso les llevó a su fama en cuanto a la iglesia. Todo el mundo hablaba de esta iglesia. Por eso, si tú recibes una palabra errante, debes tomar en cuenta que la calidad de las personas que tú discipulas y que tú estás formando van a ser de la misma forma, errante y muy negativa. Por otro lado, negar esa inerrancia nos lleva a reducir la autoridad de la Biblia, reducir la autoridad de Cristo y simplemente reducir a un contenido conforme a un razonamiento crítico, un razonamiento humano. Es como agarrar un libro, es como agarrar una revista que no tiene autoridad. Y eso es aún mucho peor. Es como agarrar cualquier libro que estás leyendo en tu momento libre, en un momento diario. Entonces debemos tomar en cuenta. Ahora la pregunta es, ¿cuándo nació este tipo de confusiones? ¿Cuándo nació es que el hombre empezó a indagar? Mira, hermano, todo esto que estamos viviendo, todo esto que estamos atravesando, personas que niegan esa inerrancia, nació mucho antes de la creación. Esto se da en la caída de Adán. Y antes de pasar ese punto, me estaba olvidando, por otro lado, hablando del tema de la inerrancia, debemos tomar las Escrituras, por otro lado, como un género literario. Y este es un punto muy, muy importante. ¿Esto por qué? Porque hay personas que dicen que las Escrituras no tienen géneros literarios, es pecado. La Biblia como tal tiene un lenguaje, tiene una cultura y dentro de esto podemos ver historia, podemos ver poesía, podemos ver metáfora y las cosas deben ser tratadas como tal, la historia como historia,
la hipérbole como hipérbola, la poesía como poesía, para poder entender las escrituras, ¿no? La Biblia es inerrante en el sentido de lo que dice y debe de ser, o sea, es perfecta en cuanto a su tema, su fin y su propósito, que es la salvación. Y el peligro de no tomar en cuenta eso, de no depositar nuestra fe en la Biblia, es el peligro de caer en un relativismo, en un desorden, y esto lo podemos ver en la Iglesia Católica. Si bien la Iglesia Católica cree que este libro es la palabra de Dios, pero ellos afirman y dicen que no es la única palabra de Dios, hay más palabras de Dios según su teología. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, la palabra de los concilios, la palabra de la tradición, y todo, absolutamente todo lo resumen en la voz del Papa. Lo resumen todo en la voz del Papa. Si el Papa dice que la Madre de Jesús es María como intercesora, punto, ahí se queda. Y es por eso que incluso esta doctrina, esta iglesia son bien ordenadas, porque lo resumen todo. Lo mismo vemos en los mormones o los adventistas. Ellos creen en las escrituras, de hecho, ellos leen la Reina Valera 1960, pero al igual que los mormones, ellos tienen el libro del Mormón. Ellos creen en profecías. Ellos decían antes, solo los blancos podían ser salvos y eran considerados como racistas. Pero actualmente, si vemos en nuestro alrededor, podemos observar que hay negros, hay latinos, hay de toda clase de evangelistas, misioneros en cuanto a los mormones. Y eso es porque han ido cambiando su doctrina cada año de acuerdo al tiempo en el que estamos. Y eso es lo malo del relativismo, que tienes que cambiar, que tienes que actualizar. Los adventistas antes no podían comer carne. Ahora actualmente podemos ver hermanos y adventistas que comen carne. Y eso es lo malo. Por eso les decía, lo peligroso es de caer en el relativismo, es eso, que constantemente vas actualizando tu doctrina de acuerdo a los tiempos. Y ahora sí entro al tema que decía de que esto no surgió ahora. Este tema no es un problema que nace ahora, no es un problema que se da, sino que se da incluso antes de la creación. El hecho de incluso nosotros atentar con la insuficiencia de las escrituras es algo natural que está en el hombre. Es algo que está en el hombre. Mire, y este tema es muy interesante porque, mire el capítulo 2 de Génesis 2, 16 y 17, dice, y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Qué le está diciendo Dios al hombre? Que de todo árbol él podía comer, mas había uno que el hombre no podía comer, del árbol de ciencia, del árbol de la ciencia del árbol del bien y del mal no comerás, de la ciencia del bien y del mal. Pero si vemos el pasaje de Génesis 3, mire lo que hizo Satanás. Si vemos más adelante, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Cómo es esto? Dios dijo que no coman de todo árbol del huerto. ¿Dios dijo eso? ¿O es que Él dijo que de todo árbol comerán, mas no de uno? ¿Se dan cuenta cómo Satanás está usando el mandamiento de Dios, está usando lo que Dios había dicho para redefinir, para cambiar lo que Él había afirmado? ¿Te das cuenta que el problema no es ahora? ¿Te das cuenta que el problema no nace hace 100 años, sino desde la creación? En la caída de Adán, todo alteró absolutamente al hombre. La tierra entra en maldición y desde ahí el hombre entra en esa naturaleza de querer redefinir las escrituras. Por eso Adán y Eva se apropiaron de esa redefinición y pecaron convencidos de ser sus propios legisladores. O sea, ellos querían ser dioses. Y desde ahí para siempre está presente en nosotros esa constante tentación de querer redefinir la palabra de Dios, agregar, quitar, suprimir sus dichos. Por eso Pablo dice que las disensiones, las herejías son obras de la carne.
son obras de la carne. Hermanos, torcer, redefinir la palabra de Dios es algo natural, es natural que esté en nosotros. Y ya casi para culminar, por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Juan 3:3, y es un pasaje muy hermoso, hermanos, es necesario que el hombre nazca de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario que el hombre sea regenerado, porque solo una persona que ha nacido de nuevo va a reconocer la palabra de Dios como tal, verdad, inerrante, infalible. Y sobre todo, hermanos, solo una persona que ha nacido de nuevo va a someterse a las Escrituras. Y termino con esto que dice Martín Lutero, ante los que claman que su tradición está al mismo nivel que la palabra de Dios, ante los que dicen ser los intérpretes oficiales de la Biblia, ante los que dicen recibir sueños, visiones de parte de Dios, ante los que se hacen llamar apóstoles, profetas, ante los que quieren obedecer algunas partes de la Biblia y desechar otras, hermanos, ante los que derrogan porciones de las Escrituras alegando que solo son producto de cultura, que son producto de su tiempo. En fin, ante todo aquel que agregue, quite, modifique o suprima cualquier manera la palabra de Dios, todos los cristianos tenemos la obligación de seguir sosteniendo con fuerza. Hermanos, sola Escritura. Martín Lutero decía, la Escritura es suficiente, es más que suficiente. Es Dios revelándose a través de las Escrituras, es Dios mostrándose quién es Él. Declaramos que lo que las Escrituras dicen, Dios lo dice por ser inspiración de Él. Y Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por la vida. Señor, reconocemos que somos tan falibles, Señor. Tu palabra es inerrante. Seas bendito, Señor. Y de que esto que hoy he hablado, mostrando, sea solo para reflejarte a ti, mostrar tu gloria. No intento agradar a nadie, no intento mostrar ni siquiera alguna virtud de mí, profesando, qué sé yo, indicando o vanagloriándome o intentando ser famoso. Señor, no, ni siquiera lo he hecho con la intención de que alguien pueda disfrutar de esta predicación. No, no, Señor. Quiero que tú disfrutes, quiero que tú seas el centro, el escenario central. Quiero que tú disfrutes por sobre todo. Y de verdad, Señor, espero que más que cualquier persona haya sido de tu agrado. Señor Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra por los siglos de los siglos. Y bendita sea tu Escritura. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios mediante, si Dios quiere, nos estaremos reuniendo el día viernes.